Bueno, acababais de acceder a una casa que estaba cerrada de forma un poco ilícita, pero bueno, un poco. Para vuestra información y sobre todo para la de Angie, la zona en la que estáis ahora mismo se llama Alto Prado. Y bueno, por aquí vivía Igor con tu prima. O sea, no en esta casa, pero en esta zona rica. No sé, está la información que te es súper útil. Vale, pues cuando accedéis veréis, si le echáis un poquito de imaginación a la suciedad, justo encima de la puerta, habría como un relieve que pone algo, o que puso en su momento, algo así como Hacienda Mencía. Bueno, estamos en el lugar correcto porque Nelson se llamaba Nelson Mencía. La casa parece que tiene 2 plantas, ya tiene pinta de abandonada y bueno, el jardín lo veis sobre todo por delante de la casa un poco descuidado. Sí que parece que un poco hacia un lado se intentó empezar a cuidar algo más, aunque no lo veis muy bien, pero bueno, parece que allí como que no hay tanta selva. Y bueno, la puerta está cerrada. ¿Hay rastros de movimiento por el suelo? Haz una tirada de cognición. Bueno, estoy un poco Bueno, un 4. ¿Supones que algún animalillo o algo habrá pasado por ahí? Sí que parece que hay algo de hierba aplastada yendo hacia la izquierda, hacia la parte esta del jardín que parece más cuidada, pero bueno, tiene sentido. ¿Qué hacemos? ¿Tocamos la puerta o...? Aquí no hay nadie. Vamos, si quieres tocamos y mientras que lo digo hago toc, toc, toc. ¿Hay alguien? La respuesta. Podemos al acercarnos, mirar si precisamente en la puerta se ve bueno, donde se pasa la llave ha sido forzado, si tiene alguna marca de que hayan intentado forzar alguna llave o herramienta ahí. Mientras te fijas y Angie hace toc toc, probablemente notes que con el toc toc la puerta se abre y se cierra como si estuviera abierta. O sea, solo está cerrada de colocada ahí. O sea que ya entraron. O la dejaron sin llave. Entramos. Sí. Vale, pues en cuanto abrís la puerta, ese es el sonido que hace la puerta, y igual os viene un poco de bastante polvo de golpe y veis eso, mucha suciedad, hay algunas marcas que podríais distinguir en la pared o en el suelo que identifican que claramente hubo objetos ahí que ya no están. Faltarían quizás armarios, mesas, no veis nada, está prácticamente todo desnudo. De hecho, incluso veis en la pared algunos puntos contra las paredes que, bueno, después de vuestras experiencias vividas, adivinaríais que eso claramente fueron balas. Hostias. Ahora ya pensando, pero serán de descolgar los marcos, del quitar el clavo. De este grosor, los clavos. Bueno, igual aquí se metían a hacer prácticas de tiro, no sé. ¿Blanca está con nosotros? Si no le habéis dicho que entre, no, ¿eh? Yo creo que se había quedado en Vive en el el coche. coche. Vale, Vive en el coche. que había pegado al móvil. Al ordenador. Está todo el día conectada en el mechero ahí, quitando todo lo que pueda. ¿Intentamos encender la luz o no va a ver? Bueno, ¿se ve? Ahora, se ve por la luz que entra por la puerta que habéis abierto. ¿Veis el polvo así caer? Sí, yo... ¿Apagando a alguien la luz? ¿Le dais al interruptor? Sí, a ver si se entiende. Ya por curiosidad. No.
No, De hecho, si os fijáis, no No hay hay, lámparas. no hay bombilla, no hay. pues se llevaron hasta las bombillas. Bueno, Pero hay una enorme escalera de estas de las mansiones justo enfrente y luego puertas a los lados. pues no sé. Yo vamos a diría estudiar un de poco. ir... Sí, a mí me da curiosidad mirar antes la cocina para ver si alguien ha estado aquí recientemente o si han dejado algo. ¿Vais a la cocina? Sí, podemos mirar primero por la... Yo miraría primero por la planta baja y luego ya la Estamos planta haciendo arriba. como un barrido así. Vamos a peinar la zona Sí. como si fuéramos policía. Vale. Es una casa grande, así que si peináis la zona, no tengo claro que pudierais adivinar qué pueden ser todas las habitaciones, porque a todas les falta todo. Así que veríais habitaciones bastante amplias. Podríais asumir que son salones o algo así, o espacios recreativos. Hay varias salas de gran tamaño. Y después sí que hay una que podríais identificar como la cocina, porque bueno, veis las tuberías, aunque están sueltas, no queda ni el lavadero ni nada, está todo limpio. Y ahí podríais identificar la cocina, que también tiene una puerta detrás que parece una gran despensa, sin ventanas ni nada. Bueno, pero está No hay vacío, nada. vacío. O sea, así que nada. Ni una lata. No. Mientras vamos avanzando, notamos, o sea, ¿cómo es el suelo? ¿Tiene alguna tabla que esté más levantada? ¿Es muy regular o podríamos ver que alguna está un poquito más levantada? Pues a una tira de cognición. No hay un solo pensamiento, ¿eh? Os la jugáis ahí con los urnos. Bueno, te fijas bastante en el suelo y viendo las marcas que dejáis al pasar, sí que puede haber alguna que esté un poco más levantada. De hecho, alguna ventana que esté rota probablemente haya entrado el agua y bueno, pues se ha deformado un poco las que eran de madera. Pero te da la sensación de que aquí hace mucho tiempo que no pasa nadie. Años. Y sí, hay algunas que pueden parecerte que están más sueltas al pisar, en la parte en las que hay madera, claro. En la cocina pues no hay madera en el suelo. Igualmente, si alguna está un poquito más levantada, tal vez en alguna probaría, aunque sea con el talón, a golpear un poquito, ver si suena algo hueco. ¿Cómo es el suelo? ¿El suelo es del mismo color todo? Claro. Aquí depende en qué habitación, hay en una que sí que es alterno, de colores blanco y negro. Vaya, con Pero otras ya no están, sillas. no están todas las baldosas ni nada. Mira, mira cómo la has visto venir, ¿eh? Y Oh, si os ponéis a investigar, sí que encontraréis una puerta hacia un sótano, que es donde suenan más huecas las maderitas del suelo. hay que ir al sótano. Lo último que dijeron los protagonistas de la peli del miedo. Bueno. Sí, ¿no? Ujú. Sí, sí. A mí la habitación esa ajedrezada me ha llamado la atención. A ver, está claro que debajo de unas baldosas probablemente O hay sea, yo algo. creo que me pondría en las posiciones donde está, haría lo que está haciendo Joana, El enroque. las- donde se suele colocar el alfil, por lo menos. ¿Te vas a colocar en el alfil o vais a bajar al sótano? Primero el alfil, luego el sol. No sé, claro, está Tenemos pesado. como 3 días. Aparte Vale. son 4 alfiles, somos 4 personas. Podemos... Ah, como en Monkey Island, qué bien. Vale, pues cada quien qué alfil sois. Estoy acordando de lo de que soy la ficha roja. Em, Dos blancos y dos negros, que tampoco es mucho. sí. 2 blancos y 2 negros de blancas, o sea, sobre blanca o sobre negra. Joder, me vas a hacer mirar un ajedrez. No, solo me tienes que decir, soy la ficha blanca y estoy en una casilla negra. Soy la ficha blanca y estoy en una casilla Por eso, blanca. me vas a hacer mirar un ajedrez.
Que funcionan así. Uno está Vale. en cada color. Pensé que todas las blancas se movían las negras y todas las negras se movían las blancas. No, Madre mía. pues yo voy a Me he hecho ser cuidado. el alfil blanco que está en casilla blanca. ¿Vale? ¿Y el resto? Pues yo el blanco que Yo está voy en a la negra. Sí, yo voy a ser el alfil negro que está en la casilla blanca. Pues Pues yo Santiago, que queda, supongo, ¿no? ¿Cuál soy para que me haga una idea? Negro. Negro. he lo puesto a Angie. Vale, pues si os colocáis, alguno tendrá que adivinar un poco dónde tiene que poner los pies porque no están todas las baldosas y mucho menos en buenas condiciones. Y cuando os colocáis, pues os veréis frente a frente, ahí los 4 colocados más o menos a la misma distancia, y hacedme una tirada de cognición de percepción a ver si alguien nota algo. Sabrás tú qué estamos haciendo aquí. Paná, ¿eh? Bueno, que os gusta la diversión. Yo acabo de descubrir, igual que yo, que hay uno que va sobre la ficha, sobre la pieza blanca y el otro se queda aquí. Vamos, Santiago, no es de una anda. GDC. Sí, de hecho en la diagonal os cruzáis los que nos cruzáis de miraros de frente. Vale, pues en este momento supongo que pues lo que dice Alaya, ¿no? Igual os sentís un poco idiotas en plan, ok, hola. Sí, era como, bueno, había que intentarlo. Pero a ti, Angie, parece que algo te da como luces en el ojo por la ventana que no tiene cortina ni nada que pueda cubrirla, así que el viento te da. Y ves como el reflejo de algo que hay fuera, como supones que un cristal o algo que debe haber allí. Señalo hacia adelante, o sea, de frente a mí supongo que tengo a Tiago, ¿no? Porque es el alfil negro en la ficha negra. Y se lo Tú no, detrás. Da la vuelta. Bueno, date la Voy a vuelta, girar, date por un voy. lado. Sin salirme de mi casilla, que lo que puede pasar si salgo. Vale, pues si os fijáis en la dirección que os indica Angie, lo que veis es una ventana que está abierta y esa ventana da más o menos hacia la zona en la que estaba más cuidado fuera, hacia el jardín. Luego tenemos que ir al jardín. Pensaba que se iba a abrir una puerta secreta, pero bueno, vamos al sótano entonces. Bueno, si queréis vamos al jardín primero, que está aquí al lado, ¿no? Tenéis ¿A que que no salir. quieres morir como en las pelis de miedo? Sí, a ver, si no hace falta bajar al sótano, mejor. Dilo. ¿No queréis ir al Vamos a tener que hacer sótano? ambas. Probablemente. Venga, ¿Qué vamos a- hora es? Porque no queremos que nos anochezca en el sótano. Y en el jardín. En el jardín. Guau. La última vez que estuve en una casa abandonada salió fatal. Es después de, o sea, se supone que habéis estado en el entierro allí, podíais haber comido, creo que comisteis poco, pero no me contasteis que os hayáis parado a comer, así que supongo que serán sobre las 4 o las 5. Así que elegís a esta hora Vale, que os va va. mejor. Diría primero jardín, porque abajo tenemos aún linternas de móviles, pero en el jardín sí que se nos puede ver desde fuera. Hmm. Vale, vais entonces al jardín, os quedáis un poco con la dirección y salís bien por la puerta, ¿no? Vale, pues si avanzáis siguiendo un poco la estimación de dónde venía ese brillo, veréis que ahí coincide un árbol que probablemente ha crecido porque ya estaba grandecillo en su momento y no necesitaba de cuidados, y en la parte que brilla veréis una placa y en esa placa pues no se ve mucho, la verdad. Pero la placa que está como a nuestra altura. Está un poco elevada, Ujú. como si la hubieran recolocado o algo. O sea, está en el árbol. O sea, se puede Mm. arrancar. Si la queréis arrancar, sí. A lo mejor hay algo detrás, pero pone algo. No se distingue muy bien, pero tiene unos relieves hacia afuera, hacia adentro. Tiene como grabado algo, pero no se distingue muy bien. Si os quedáis ahí fijándoos, además, ¿Quién pesa menos de nosotros?
No sé. Pues posiblemente tú. Pues cogerme a alguien a caballito o algo. A ver, no tiene la mano mal, la otra la pierna mal, va a tener que ser Tiago. No, yo, en plan, yo una pierna y Juan a la otra. Bueno, entonces parkour, ¿qué coño? No, yo tengo la mano, o Sí, sea, podría ser- igual podría con la ser mano yo. ni tan mal. Igual puede trepar, Tiago. Ahora también. nos quedan 2 piernas. Si os combináis. Puedo intentarlo y si no sale bien, pues te aupamos. No, pues, y si no, la levantamos entre dos, ¿no? O sea, Sí, igual eso es lo más decía. cómodo. Cada una de un lado. En Sí, plan, tú un hombro, yo un hombro y Angie encima. perfecto. Sí. Pues Podemos. hacedme esa tirada de Castellé. Creo que tengo que tirar. Equilibrio. ¿Juego incalzable? Sí, me ha gustado ahí la música. Un 5 y 5 cada uno no estamos. Madre mía, qué puta basura. ¿Por qué tiráis tantos unos? ¿Eh? He perdido eres. Que se ha tirado porque se oye con robótica. Lo llama muchas veces, ¿eh? Ya, ¿qué le pasa hoy? Creo que está enfermo mi ordenador también. Un momento. Vale, habéis tirado Momento. todos, ¿no? Bueno, sí. Angie, tu equilibrio es un poco precario, ¿eh? Ya. El resto lo han hecho bien. Vale, pues os gestionáis como podéis. Angie intenta colocarse y cuando te colocas arriba intentas limpiar y mirar un poco qué pone ahí. Pues pone Nelson Javier Mencía Guaceruca. Pues pone Nelson Javier Mencía Guaceruca. ¿Y algo más? Si aprieto o tiro o algo. ¿Quieres tirar? Lo que verías también es 1987. En concreto, el 8 del 1. Bueno, es de nacimiento. Bien. Y justo desde esa altura, desde detrás, ves algo que te choca un poco en comparación con lo que has visto. Habéis visto una casa abandonada, descuidada, un jardín lleno de maleza y más o menos como si ese árbol delimitara, justo detrás ves un jardín con huerta, no es muy grande, pero está como cuidado y además distingues ahí como si hubieran 2 pequeños altares y también ves algunas figuras de jardín, aunque no creo que las distingas desde ahí. ¿Pero eso está accesible desde donde estamos nosotros o hay algo que lo que Está como, tiene como una valla para que no entren animales, pero es una valla que es, pero no es un muro ni nada. pero tiene pinta de que pertenece a la casa o es otra propiedad completamente diferente? A ver si vamos a hacer traspassing más. Parece que pertenece a la casa. Vale. Pues oye, ahí hay un jardín que está más cuidado. Cuidado, nivel. Alguien está cuidando de él actualmente. Cuidado no abandonado. Pero no ve a nadie, ¿no? A ver, todo lo Estás que sea muteada, exterior, Juana. mejor hacerlo. Es verdad. Perdón, es que está estornudando. Vemos si hay alguna casa que esté cerca. O sea, si hay alguna casa en la proximidad. Hay casas cerca, pero lo que es cerca entre casas de ricos, ¿vale? O sea, Ya. hay un muro grande que separa las casas y cada casa tiene su jardín rodeando. Pero es otra finca, claro, no es esta. No, está dentro de esta. Todo lo que sea jardín yo lo haría ahora. Porque si no, Pues luego sí, no La vamos a intentar, pero ahí tendremos que trepar, entonces no hay ninguna puertecita. No, podéis ir rodeando, no tenéis que Ah, trepar. vale. Y si quiero trepar. Podéis. Siempre os podéis hacer daño, eso siempre está disponible. Tendréis que pasar por yerbajos y demás, pero si vais rodeando al final encontraréis algún pequeño camino de pasear la gente que se va haciendo y a lo mejor algún intento de poner piedrecillas ahí para que quedara bonito. Pues cuando os acercáis, pues veis que en ese huerto sí que parece
que pues el cuidado diario pues igual no. Hay algunas plantas que se han echado a perder, pero bueno, sí que todavía podéis distinguir que había hermosas flores como claveles, rosas, jacintos y pues probablemente las plantas que están ahí plantadas pues serían fresas, cebolla, un poco lo típico de las huertas chiquititas, tomillo. Y veis al final del jardín, como vigilando el jardín, dos altares. Uno parece que tiene dibujado un sol y otro una luna. Y sí que desde la distancia os parece que hay como alguna foto o algo así, pero no distinguís desde la distancia. Y también alrededor del jardín veis algunas estatuas de piedra. Veis un alfil, veis una tortuga rústica de piedra, veis también un clavel y veis una estatuilla precolombina de Nenkatoa. Que para quien haya visto a Nelson más o menos desnudo es el tatuaje que le habían hecho en la espalda. O sea que... ¿Qué tiene el Nenkatoa? Es una estatuilla simplemente. Bueno, estatua grande. Miden más o menos todas lo mismo. Pues tiene pinta de que aquí era donde vivía con... ¿Vamos a ver los altares? ¿O queréis ver las estatuas? Sí, vamos primero a los altares. Vale, pues si os acercáis a los altares, en el del sol os parece distinguir una foto, os la voy a dar como si la vierais bien porque no la tengo en versión borrosa, de una mujer. Y esta es la foto de la mujer si encuentro el canal de NPCs. Aquí. Y en el de la luna veis la imagen de un hombre. Voy a suponer que son los padres de Nelson porque la señora es clavada a Nelson. ¿Será dónde están enterrados? Sus padres, ¿no? Que murieron. Bueno, a lo mejor solo es un altar. ¿Hay algo más en el altar o algún símbolo o algún... O sea, aparte del sol y la luna? Bueno, parece que ya se debió haber volado, pero quedan los restos de la pieza de maderita donde poner inciensos y velas. Pues no sé, si queréis podemos dar una vuelta por rodeando por ver las estatuas y luego dentro de la casa de nuevo. Vale, ¿queréis revisar algo en concreto de las estatuas? No sé si... Podemos revisar uno cada uno, si no. Sí. No sé si tienen alguna inscripción, alguna cosa así. Vale, ¿qué estatua revisáis cada quien? Había un alfil, una tortuga, un clavel y la estatua esta, ¿no? Sí. Es que es bastante Nelson Core todo lo que hay, la verdad. Yo Bueno. pido la tortuga. Pues el alfil mismo. Pues yo el clavel, venga. Pues yo la estatua precolombina.
Vale, pues haced una tirada de cognición, cada quien con su stat. Quiere mirar mi estatua. No se te ha entendido, ¿eh? Alguien quiere venir a mirar mi estatua, que puede también venir. A ver si está igual de mal. Segunda opinión. Bueno, no nos lo pidas a Angie. No. Vale, pues Angie revisa el clavel. Tiene plantados al lado claveles y parece un clavel. Así un que los clavel. puedes comparar. Sí. Y lo que puedes notar es que parece que tiene unas... La mayoría no están pintadas, pero si te fijas, esta tiene como en alguna parte interior de los pétalos como manchas rojizas, como si fueran labios, como si alguien le hubiera dado besitos ahí. Cool. Viendo la estatua, sí que puedes apreciar que esta en algún momento pudo haber sido pintada, pero bueno, pues el clima o lo que fuera, parece, o que voluntariamente le eliminaron el color, le queda todavía algo de rastro, pero está bastante cuidada la estatua, a pesar de que es la que tiene una forma más elaborada y de que está al aire libre. Y la pieza de ajedrez, el alfil, es un alfil blanco. Y parece que notas que no está a la misma distancia que el resto, parece que está un poco más apartado y notas que es un poco más pequeño que el resto de las piezas. Y la tortuga, sí, creo que notarías, a pesar de tu 3, que tiene como por aquí una especie de rayas, como si intentaran haber hecho un antifaz. Dime que es una tortuga anatómicamente correcta. Por supuesto. Como su tatuaje, tal cual. Claro, claro. Esto lo ha tenido que mandar a hacer él. Sí. Es un sitio tranquilo. Contrasta con los disparos de dentro de la casa, pero... ¿Vamos dentro? Sí, porque no veo que haya nada más. ¿El alfil es del mismo material que las otras? ¿Te parece más antiguo? A lo mejor del mismo material, pero no fue encargado, al menos a la vez. Parece más antiguo. Es que es la que está como fuera de onda, ¿no? Con el resto. Sí, está como un poco más apartado. ¿Quieres moverlo? O sea, ¿de qué tamaño es? No sé, ¿esto cuántos son? ¿40, 50 centímetros? Vale, vale. Pues pesa mucho. Bueno, pesa. Pero lo puedes inclinar, eso sí. Somos 4. Confío en los no mancos. Para moverlo. Ya está discriminando ahí a Juana. Tengo Y a mí. una mano hábil. Y con esa mano es más fuerte que yo. Yo creo que si lo hacemos entre los 4 sumamos todas las tiradas. Raro será que no podamos. Bueno, a ver, no hace falta que tiréis. Si os juntáis entre los 4, la movéis. ¿Qué quieres? ¿Levantarla? ¿Arrastrarla? ¿Qué quieres hacer con ella? Quizás levantarla para ver si hay algo debajo. ¿Quién mira? ¿Quién mira? Claro. ¿Quién tiene el riesgo de que le caiga la...? No, en realidad sí. Ah, pero no. de que le caiga encima la Claro, si os todos la La levantáis, estatua alguien sería tiene para el otro lado. que revisar. Tú. Si O queréis sea, ver si claro, debajo. si cae para este lado, miras Venga, aquí. miro yo que soy la que tiene... La persona que tenga todo- más cognición realmente. Ah, bueno. No soy yo. Es buena. Porque Cognición. como a tiene ver, cognición, por sale. mucho que me arriesgue. Yo tengo más condición, pero no sumo nada, ¿eh? Tiro 4 dados. Yo tengo 3 de 6 y ya. Yo tengo 3 de Pues creo 6. que. Con Creo que sexto Ale. sentido, pero no creo que sea.
Creo que Alec además está manca. Aguantamos nosotros tres. Vale, pues sale. El resto empiezan a levantar el alfil. Te estarán, mira ya que pesa. Y tú mirarás debajo. En el suelo no te parece ver nada relevante, la marca de donde estaba, pero si miras un poco hacia arriba, sí que te parece que hay algo escrito, pero entre la tierra. Tendrías que limpiarlo y ver lo que pone. Y aguanta esta gente. Mientras lo limpio. Bueno, si no pierdes la Que otra si mano. no, que la tumbamos en el La suelo, que no tumbamos, pasa claro. nada, la tumbamos este césped. Vale, Y luego lo levantamos. le vais a espachurrar ahí algunas plantas. Y lo podéis ver con más calma. Entiendo que le apartáis la tierra pegada. Y parece que hay algo escrito, pero no está grabado. Está escrito con un boli o algo, así que no se lee muy bien. Vamos a asumir que entre todo el grupo, porque si tiráis es absurdo, alguien lo entenderá. Sacáis que pone algo como: el pasado debe dejarse atrás, pero no olvidarse. Muy críptico. Sí, yo no recordaba que a Nelson le gustaban tanto los acertijos, pero sí. ¿Y habrá algo escrito debajo de las otras, creéis? Uf, por si las pistas, si tienen varias pistas y se descifra. A ver. A ver, Habrá que levantar otro. por levantar A ver, un poquito el levantamos resto. una más. La siguiente que sea menos pesada. Esa era la más Y si eso chiquita. no tiene... La siguiente, en plan, en el orden sucesivo de más a menos, de menos a más pesadas. La Y siguiente pon el menos clavel pesada. a lo mejor, ¿no? El clavel parece que es el más estilizado, entonces sería el que Pues menos. vamos a probar ese. Si no tiene nada, ya no tenemos que levantar ningún otro. Vale, pues levantáis el clavel, entiendo que también lo dejáis caer como el otro. Y aquí lo que distinguís y limpiáis es el dibujo de un corazón y muchos Nelson y Clavel Forever y te quiero mi bebé y cosas así. Lamentablemente creo que hay mensajes en todas las bases. Sí. ¿Vamos colocándolas a medida que las bajamos o...? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues no sé. Miramos la tortuga. Esta seguramente será la que más pesa porque al ser anatómicamente correcta estará más pegada al suelo. Así que cuando la levantáis, hacedme una tirada de cognición. Ay, Dios. ¿Sexto sentido? Vale. Bien. Mía, ¿cuántos 6 es de pronto? Os ha apretado esta zona. Vale, pues cuando la levantáis, esta si la volcáis va a hacer bodabum para atrás. Sí, esta igual no la podemos volver a poner en su posición. Si la limpiáis, veis que tiene vuestros nombres, un colega, el canino, y un dibujo de un... Son monigotes los dibujos, una persona alta y una persona chiquita. Me río bajito. Ves también por la música y ves un micro y una sonrisa que parece femenina o no, ahí ya depende de la imaginación vuestra. Y luego ves el punto de salseo siempre y ves ahí una especie de S o algo así que representa como un cuerpo en movimiento. Y en la última esquina, un chico o una figura, son 4 figuras que parece que se están abrazando y pone: ya no estoy solo.
y en el centro pone: sabéis que no puedo olvidaros y no puedo irme sin dejaros algo. Y quienes habéis sacado una tirada que os cagáis, que habéis sido todo el mundo casi, menos Tiago, al mover la estatua de la tortuga, habéis notado, ya que habíais movido las otras, que la tierra de debajo de esta no está tan estable. Parece que esta fue removida en algún momento. Toca acabar. Sí. No habrá herramientas por aquí, ¿verdad? Tiene que haber ahí una huerta. Bueno, La Mickey llegaron herramienta. todo. No dejaron un sacho. Una azada o algo podéis encontrar por ahí, sí. Las tendréis que turnar porque Con no las han... manos. También. Si hubierais Lo traído... de canino lo lleva. Claro, literalmente. Se pone ahí ras. Esto os pasa por no ser tan eficientes como el amigo de la madre de Ale. Siempre hay que llevar una Ah. pala en el maletero. Sí. Igual a partir de ahora. Vale, pues si quienes vayáis a acabar con las manos o con lo que sea, me podéis hacer una tirada de, no sé cómo se llama aquí, acción. Es para estimar el tiempo que os lleva. Os podéis quedar aquí hasta Puedo el día usar siguiente. violencia física para ir muy rápido. Si te sale mal, te haces daño. Acabando pero sí. con violencia. Yo tenía la acción ya a Pero si me tope sale bien. o no. Si no usas ninguna de las partes que tienes malheridas, lo puedes usar bien. Bueno, pero es que voy a usar una más. Oye, yo 6. Ahí Un 8 te, los un 8 te estás parece suficiente para acabar con las manos. ¡Apartaos! Tienes 8. Joder, sí. Bueno, ya se lo dejo, Ella iba... No hace falta. Pues os podéis quedar allí mirando, poniendo el incienso, mientras él cava. Bueno, Angie también puedes colaborar, ¿eh? No te has seguido tan mal. Sí. 6. Y Juana no ha tirado. Ha dicho, mira, Ah, no, pensaba que era. Uy, que perdón. trabaje el resto. Ah, has tirado una Si de las tiró Angies violencia física, podría tirar artes marciales. en honor a las tortugas ninja, por supuesto. No, a ver, sí que es un big stretch. Bueno, si las usas para hacer el bien. Vale, pues nada, se lo dejáis a Tiago, que trabaje. Y mientras él hace un poco el perro, empezás, en algún momento sientes que la tierra, aún tienes que cavar un ratito, ¿eh? Unos 15-20 centímetros aún tienes que bajar. Joder, pues entonces nos vamos turnando, sí, que si no... Déjalo que trabaje. Cuando ya tienes las manos llenas de tierra, notas que debajo probablemente te haga daño, porque es un clonk como de metal lo que te encuentras. Y luego si ahí tiráis, pues es un baúlcito, no diría una caja, es un baúlcito. Entiendo que os tomaríais vuestro tiempo, lo sacáis. En el tiempo que Tiago cavó, alguien pudo haber ido o hecho un pedido a domicilio o algo para traerlos a la cena. Y bueno, pues os encontráis ese baúl. No está cerrado con llave porque no tenéis la llave y no es tan perro. Que podría. Está cerrado con llave el baúl. No. Ah. Porque he asumido que no tendríais la llave. Bueno, ni tendríamos puñetera idea de cómo llegar a este punto, pero... Lo habéis conseguido. Y ahí lo que veis es un montón de papeles y cosas. Os lo voy diciendo en el orden que lo tengo anotado, entiendo que lo vais a ver todo. Si empezáis a hurgar ahí, lo que os vais a encontrar es una carta a nombre de Nelson Mencía. No sé si alguien la quiere leer, pero la carta que tiene guardada ahí es esta. La voy a leer for the sake of the grabación. Querido hijo, Nelson, si estás leyendo es porque me ha pasado algo grave, pero has demostrado ser mi digno heredero. Antes de nada, te recomiendo que desactives los explosivos que acabas de activar. La clave es tu nueva identidad, tu pieza favorita, hijo. ¿Qué cojones?
¿Hay explosivos? Aquí no, que veáis. Lamento no poder ser yo quien te muestre cómo manejar los negocios, pero te he preparado para él. Has llegado aquí a fin de cuentas. Los juegos que hacíamos, los lugares que visitábamos, todo es importante, hijo. Te he enseñado a usar la lógica, a tener la mente fría, estrategia. Te he pagado los mejores estudios y conoces idiomas. No sé cuántos años tendrás ahora. Mi herencia será toda tuya como mi único hijo, pero hay más. He dado órdenes de que mis negocios pasen a ti cuando seas mayor de edad. Te contactarán entonces por tu nueva identidad. Espero que sepan gestionarlos mientras no tienes edad para hacerlo tú. Si quisieras asumir tus nuevos deberes antes, estoy seguro de que averiguarás cómo hacerlo, aunque te recomiendo mejorar tus habilidades con armas de fuego. La intimidación y la seguridad en ti mismo, que siempre has flaqueado en ello. Eres un Mencía, llevas en la sangre la ambición y el poder. Javier Mencía, papá. Vale. Además de esa carta tan emotiva de su padre, hay fotos. Veis una foto de un niño pequeño que tiene un airecillo, Nelson. Está jugando en la calle con un hombre que se parece al de la foto del altar de la luna. El hombre está más atrás, no está jugando con el niño está jugando en la calle y atrás está ese hombre y notáis, o sea, la foto parece que está centrada en el niño, pero se ve a este hombre de fondo y se ve que está tocándole el culo a una mujer que viste muy provocativa. No. Ok. Esta mujer, de hecho, es morena. ¿Y se parece a la señora Cuervo? Ustedes me dirán. Eso es un sí. La imagen de la mujer es esta. Wait a minute. He visto esta foto antes. O he visto una que se parece un huevo. Un momento. Al listado de NPCs. Hay varios que se parecen un huevo. ¿Dónde estás? Ah, Ay. Pregunta, Es que ¿sus ojos son azules o verdes? Uf, ya estamos con... Ya está. Azules. A ver, la madre sí que tenía... Es... ¿Uh? A Se ver, parece bastante a una de las personas que están en el entierro. es que cuando yo estuve investigando todo el tema este de desaparecidos y demás, buscando a la hermana de Zafiro, fue cuando me encontré a la desaparición de los Pinchao, ¿vale? De Melissa de Hiena, Melissa Giraldo Osorio, y de su hija, que no tenía nombre, o no mencionaban el nombre, y barajaban nombres como Elisa y Nancy para... Bueno. Y entonces habían hecho como una especie de simulación de estas de envejecer a la niña y de qué aspecto podía tener cuando tuviera 20 años, y era esta persona, esta foto que hemos visto ahora. Había 4 simulaciones y una de ellas es esta. ¿Ah? Ostras. O sea, esta persona es whatever Giraldo Pinchao. Y es eso hija de quería Hiena. soltar cabos. La imagen, si da vuelta, pone por detrás 1991, Comuna 13, Medellín. En 1991 tenía 20 años. Pero se supone que había desaparecido en Barranquilla.
Bueno, claro, Bueno, tiene sentido bueno. que apareciera Esto por es allí. bastante- Pero no se parece a... ¿A quién se parece? Tú decías que había alguien en el entierro que se parecía. Sí, sí, se parece a esta persona. Voy a pegarla directamente. Sí, Esa sí. persona es Penumbra, pero porque cogí cachos de... Ah, vale, Ah, vale, vale. vale. Es que es lo que tiene Armin, la mitad se Ya, parecen, tío. hay 4 caras y deforman 3 cosas. A ver, la madre... Esto fue... Espera, si en el 91 tenía 20 años, en 2013 que estamos ahora, son 12 años después, ¿no? No, 22 años después. O sea, tendría 42. No sé sumar. Estamos en 2013 menos... Sí, 22 años después, o sea, 42 años. ¿Os parece que se parece a la madre Astra de Nelson? No me parece, en exceso que se parezca a la... Bueno, espera, que la voy a buscar. La madrastra no es la del altar, esa es la madre, ¿no? Sí, no, esta. A ver si lo encuentro. Yo no me Era la que suena. tenía cara de haber salido de Proyecto Hombre, la verdad. Joder, ¿dónde está? Ahí donde está, si el otro día nos pusiste un montón de fotos todas juntas. Claro, no sé si estaba suelta por el chat. Esta. Algo. Podéis hacer una tirada de cognición para ver si se os parece a alguien. Va a ser difícil. Buena suerte, Kevin. ¿Se parece a Roque? ¿Dónde está la foto de Roque? ¿Dónde está? Pues supone que es su hija, ¿no? Si la teoría... Familia, por lo menos. A ver, ¿dónde está Roque? Pero... O sea, Bueno, pues no sé. cognición. Cognición. Puedes tirar sexto sentido. Tú. Ah, pues con sexto sentido es eso más bien. Pues te suena muchísimo y tienes la sensación de que la has visto hace poco. Pero no en el entierro. Ya. Ahora me he rayado, güey. ¿Cómo? Ale no sé si tendría tanto el recuerdo. No ha estado tanto con esta persona. Y he sacado un 6, eso me dice algo. No veo tus 6. Ah, el primero. El primero. Tú tampoco has estado mucho tiempo con esta persona. Quizás os sonaría de haberla visto en algún momento, pero yo no me suena que hayáis estado. Wait. Hoy es tu día. Hoy tú tienes que decir cosas. Me falta encontrar mis notas. A ver. ¿Te me parece a Odelia? Sí. Ah, cuidado. Esa la tenía yo por aquí porque se me parecía a otra persona. Claro, es que la visteis en algún momento, pero muy poco. Juana, porque ha tirado mal, pero a ella también le sonaría. Claro, a Odelia la encontró mi prima malherida y la cogió un poco y tenía además una hostia en mitad de la cara, bastante gorda.
Yo para mí Odelia es la Elizabeth con Shiro esta. Es que se parecen mucho los tres. Bueno, es que Ok. uno de los nombres que barajaban era Elisa. Elisa. Pero... Y le está tocando el culo en plan sexual, ¿no? En plan, como si fuera No. su puta. En plan... No creo que le esté espantando una mosca. O sea, el plan es claramente ella tiene cara de estar incómoda, está vestida muy atractiva y él la está manoseando. Ese es el plan. Joder. Pero podéis seguir viendo fotos, ¿eh? No os tenéis que quedar con eso. Sí, perdón. Es que me he quedado un poco flaseada. Nada. Veis también fotos del parque de Barranquilla, del niño jugando. Parece que son recuerdos. También están la mujer que salía en el altar del sol. Veis también una foto así que parece como muy formal, en la que se ve al padre y al hijo jugando al ajedrez. Y hay otras fotos en las que están jugando diferentes juegos de estrategia, rollo el Risk y así. Y hay en una en la que veis al niño súper feliz, es en la que lo veis más feliz, en la que está con esa mujer que asumís que es su madre. Debajo de la caja de las fotos os encontráis como una especie de paquete que en cuanto lo abrís, parece que está así empaquetado con papel y celofán y todo ahí, y veis fotos vuestras, veis cassettes que tienen los nombres de vuestras canciones y de algunas de las que fue cantando Tiago en su gira. Y bueno, hay varios cassettes por ahí. Y veis también un sujetador. Ok. Que tiene escrito nuestra primera vez. Te lo juro que sí, me daría miedo tenerla como pareja. Pues el siguiente objeto no creo que te relaje más. Es una máquina de tatuar y tiene puesto, no me acuerdo cómo se llamaba ya la figura, pero tiene puesto ese texto. Es la que usó cuando él estaba en coma para tatuarle el tatuaje. Cárcel, yo lo siento. Realmente la peor persona tal vez es Clavel, o sea, ¿qué cojones? Un momento. Veis también otro dibujo que tiene las mismas vibes de los dibujos anteriores que habéis visto en la piedra. Este es un dibujo que parece una mujer desnuda, o sea, como el que hizo Leonardo DiCaprio, pero muy mal hecho. Y lo único que distinguís es que esta mujer tiene el pelo azul. Y luego veis un anillo de compromiso que en el símbolo, en la piedra, tiene como una forma de un clavel. Y también veis una pistola Beretta. A ver, un momento, que me he perdido mucho. ¿Pistola Beretta? ¿Qué fue lo último que mencionaste? ¿Una pistola? Pistola Beretta. ¿Qué es eso? A ver, hay una marca de pistola. Una pistola Beretta y ¿qué más había? Anillo de compromiso con un clavel y un dibujo muy mal hecho de una mujer desnuda con pelo azul. Y la máquina de tatuar creo que fue cuando desapareciste. La mujer desnuda con pelo azul. Y veis... Quizá la pistola nos venía bien. Vaya güey. No tiene balas, ¿eh? Pero la pistola la podéis usar, no ahora, a menos que tengáis balas para ella. Intimidación. Eso sí. Y veis este dibujo. Es el dibujo que está mejor hecho de todos los que ha hecho. Y ese dibujo pone debajo: vivid por mí. Y mecánicamente os informo
de que este dibujo es el token de Nelson. Quien lleve el dibujo puede usar un token. Ostras. Se pelean entre él y lo rompen. No te, o sea, tendría que ir para uno de vosotros tres. Yo no tenía ese tipo de relación con Es como Nelson. del grupo. Quien lo lleve es vuestro token extra porque digamos que no lo gastó. Él no lo tiene muy claro. Dice que lo gastó para salvar a Clavel al final del primer arco, pero yo no recuerdo. La verdad. No nos viene mal, lo vamos a discutir. A lo mejor sí que lo usó, pero como yo sabía que ella no iba a morir, pues no se lo gasté. Entonces, ¿encontráis más papeles? No sé si quién quiere guardar el dibujo o lo dejáis ahí en su sitio y se va ahí, no pasa nada, no tenéis por qué llevar el token, ¿eh? Yo por mí se lo dejo a Tiago, que eran como muy bros. Y además yo me estaba están pensando pegando lo mismo. tiros en la cabeza. O sea que. Sí, Tengo tendencia a que me apunten en la cabeza. y acierten. Vale. Lo Pues se lo guarda Tiago, os podéis guardar también los cassettes, lo que queráis. va a doblar en la cartera, así en 4. En 4, muy bien. Vale, pues luego ya vienen los papeles más feos. Os voy a leer primero lo que no es tan feo, que es más rápido. Bueno, ya que lo he dicho, os leo este primero. Veis una documentación legal de abogado, de esta que está escrita así con palabras muy finas, en la que parece que pone que Nelson renuncia a la mayor parte de su fortuna y herencia en favor de Rosalba Cuervo y sus hermanas, o sea, sus hijas. Y también encontráis una caja que es como un pequeño altar. Esa caja, al abrirla, tiene como la foto de una chica puesta y dentro de esa caja hay como un resguardo de donaciones al programa de Susan Gallo Cea. Ahí te peta el cerebro, ¿eh? Y esta es la foto de la chica. Susan, como gallo Cea. Ah, no, Esta es la de la hermana de la que estaba en silla de ruedas en el entierro. La que su hermana había estado metida en Asatrán y la mataron, y a ti de hecho te ofrecieron su caso para investigarlo, pero no lo seguiste. Vale. Esa es la foto de la chica. ¿Vale? O sea, es la hermana de... Bueno, espera, que es que me hago un poco de lío con los nombres. Son las dos Gallo Cea. Ah, de esta. Las donaciones que están ahí puestas van al nombre de Susan Gallo Cea. O sea, a su programa de televisión, porque ella es una famosa chef. O Y sea, son donaciones anónimas. Susan es la que no desapareció. Susan Gallo Cea es la que nos encontramos en el entierro. La de silla de ruedas. Su hermana, Pero la foto es la de su hermana. sí. Sí. Su hermana se llamaba Gabriel Gallo Cea, que es la que murió en 2003. ¿Qué cojones? Ah, bueno, porque estaba en Asatrán, vale, makes sense. ¿Vale? ¿Queréis comentar algo o estáis listos para la documentación seria? Ah, que esta no era la serie, vale. Esta no sería, vale. Claro, ahora llega la de los negocios del padre. Vale. En la documentación parece que Nelson estuvo haciendo como una especie de investigación en que estaba metido su padre. O sea, no son documentos oficiales del padre, digamos. Son notas que alguien ha tomado pues, para intentar investigar un poco. Y hay una que parece que tiene que ver con las drogas, en las que veis varios movimientos, todos antes de o hasta 2003. Y parece que por ahí pone algo como acuerdo con Igor Arévalo. Y la pregunta escrita conectado con Yudge. ¿Eso suena de algo?
Igor Arévalo, Igor. No, Igor sí, pero Luego digo sí, Yuch. el otro. Yuch. Había Ojo, es uno, en inglés. el Será gringo. juez a lo mejor, pero sí. Bueno, de nada. Vale. Después parece que hay una carpeta de cuadros blancos y negros que tiene escrito Asatrang. Y en esa es una carpeta gorda. Dentro tiene como libros de estrategia, de ajedrez. Algunos parece que los ha firmado el autor original, con cariño para Javier Mencía. Y los tiene ahí guardados. Y parece que Nelson tiene unas anotaciones que pone Rey de Blancas, papá. Reina de Blancas, Chelsea. Está escrito el nombre de Gabriel como con una escritura distinta, como si este nombre estuviera escrito como más nervioso. Peón de Blancas, Ata con H, Torre de Blancas, Librería Ruy López. Esto os lo pego. Sí, por favor. Bueno, os lo pego cuando termine. Luego pone Alfil de Blancas, era mi lugar, lo rechacé. Y luego tiene una pregunta abajo. ¿Fue la Torre Negra quien trató de matarme en 2003? ¿Me perdonó la vida? ¿Traicionó a mi padre? ¿Félix era el peón de negras? Seguramente no lo ponga exactamente así escrito, pero lo veríais con interrogaciones y dudas, como que parece que van en esta dirección. O sea, dentro de esa trama hay blancas y negras. Eso parece. Y el nombre de Chelsea, eso iba a decir yo, ¿cómo suena? Gabriel es la de la foto, la hermana de Susan. Ata tampoco. Ah, sí. Papelería, librería, Ruy López será La que nos habló. la que vimos. Chelsea, yo la... No sé si es la misma, pero yo había conocido a una tal Chelsea en un torneo de artes marciales en Brasil. Pero no sé si es la misma. En Brasil, cuidado que teníamos una postal de Brasil. Erasmus. Es verdad, ¿no estuvo en Brasil cuando Podemos estaba suponer. huido? Nelson. Sí. Yo creo que sé que estuvo en Los Ángeles, pero no sé si en Brasil. Y me queda la información turbia. Jope. Ah, que esta no era la turbia todavía. La turbia de todo es la de informes de víctimas de trata. Sí, así, vale. Aquí pone informaciones, parece que estuvo intentando descubrir a la gente que fue víctima. Pues os voy a decir solo algunas de las referencias que encontraríais. 1981. Muñeco es ninfa en 1990. ¿Es Enya? Melissa, 1981. ¿La llamaron Sunshine? Esto luego os lo paso, no os rayéis para escribirlo. 1986. Castigo múltiple por sospechas de acceso ajeno. Alegaron que llegó muy herido y se fue, muriendo seguramente. Nunca pareció encontrarse el cuerpo. Hubo represalias. 1990. Operación no aprobada. Para ninfa, hubo represalias. 1996, 1997, 1999. Últimos ingresos propios y recepciones externas. Transacciones en dólares. Anotaciones de múltiples embarazos a nombres como Nieves, Margarita, Doc, Clau. ¿Qué fue de esos bebés? 1986, 1987, 1989, 1996 y 1997. 2002. Chivatazo. Víctimas huyen o mueren. Fin de la trata Mencía. Hostia, muchos años, ¿eh? Ostras. No, ya. Aparte la trata Mencía, o sea, está... Ponía el año 96.
Sí. O sea, yo sabía que la mafia del padre de Nelson hacía trata de blancas, pero... ¡Buah! Muñecos new. ¿Cuánto tenemos alguna constancia de desaparición? Bueno, por ahí seguro, pero 1981 es cuando desapareció Jenna y su hija. en el 81. En el 81. En el 86 nos... hay nadie. En el... parto sin registrar de un niño... Ah, esto es de la historia de tu madre, Tiago. A ver, ¿cómo eran las líneas de tu madre? Las teníamos por aquí arriba. No tengo Madre ni suplantó a otra mujer y entregó a su hijo a esa mujer desconocida. Esa es la otra ocurrencia que tengo de 1966. En el 85 entra a prisión. Voy a buscar la libreta. Demasiada información. Y en el 96 fue cuando desapareció Candela. La hermana de Zafiro. Las notas acaban en el 2002. Habría más notas, vale, este es el resumen. Realmente si quisierais revisar más os puedo intentar dar más información, pero para que sea algo manejable. Ya está. Pero Sospechaban que en el 96 ya tuvo que ver Igor con la desaparición de menores. castigo no múltiple por sospecha hasta acceso ajeno. En el 2002 sería cuando murió el padre de... Cuando mataron, ¿no? Al padre de Nelson. En 2003. En 2003. ¿En qué año se supone que habían raptado a los hermanos de... de Stephanie. No, de Stephanie, de... No, ¿cómo se llamaba? Anaís. Anaís. Ay, perdón, que me he liado. Espera, lo uso por aquí. Buah, ¿esto cuándo fue? Me vas a tener que hacer la cronología al final. Claro, Sí, es ¿eh? que no lo tengo en... Esto está relativo. Es que no sé cuándo fue cuando descubrimos la historia de los hermanos de Anaís. ¿Fue en el arco 1? Sí, Sí, pero bueno, eso puedo decir que solo lo veis por ahí. A ver. Ay. Fue en 1996 cuando pasó la tragedia de Anaís. Muchas cosas pasaron en el 96, ¿eh? Un año complicado. pero lo de Anaís no está relacionado con la clínica del hijo de Torino. Sí, puede que no tenga nada que ver. Es porque era Es que también como niños robados, no sé. no sé si justo esas desapariciones... Ya. Lo que es raro es que al hijo de tu prima lo secuestraron
Después de 2003. Sí, eso fue en 2007 por ahí, puede ser. Sí, el 27 de abril de 2007. Y todo esto. Ah, la foto que encontramos ponía 1991. La de la chica, sí. Bueno, la chica y el señor metiéndole mano. Tenemos que hablar con Odelia. Eso de Lia Ninfa. No sé, podría ser. Odelia no era su nombre. Creo que alguna vez se les escapó otro nombre que no recuerdo. Pero sé que sí, o sea, de eso estoy bastante convencida, de que Odelia no ¿En qué era año su nombre real. desapareció? No lo sé. ¿O en qué año nació? Eso sí que lo sabríamos, ¿no? Si ahora tendría... ¿Cuánto dijiste? Odelia. A ver. Pues no sé. A ver, por la foto esta de cuando del arco 1 podría tener alrededor de 20 años, yo qué sé. Bueno, claro, que gilipollez, si tenía la edad. Es del 71. Es del 71. Bueno, claro, ¿qué coño? Odelia no era su nombre real porque era no sé qué, Melisa o Elisa Pinchao. Melissa, sí. Ah, Melissa 1981. Le llamaron Sunshine. Ah, ostras, es verdad. O sea, yo todavía sigo haciendo volteretas mentalmente con que sea la hija de Yena, ¿eh? Melissa era el nombre de Yena, perdón. Ah, Melissa es el igualmente nombre de ella. ya. Melissa es el nombre de Yena. Pero ponen el mismo año lo de Muñeco es Ninfa. ¿No? Es que raptaron a las dos. Y justo en el 90 pone operación aprobada para Ninfa. Y tú dijiste que... Bueno, digamos que esta foto es del 91. Sí. Y de repente está en Medellín. Mm. No lo sé. Yo lo único, si queremos seguir limpiando la casa, diría de hacerlo antes de que nos pillen y de que anochezca. Sí. Sí. Pero no vamos a ver ya que estamos debajo de la otra estatua. Sí. ¡Ostras! Nos queda la estatua precolombina. Express. ¡Ah! Voy a levantar violencia física. Pa, 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 pa. La voy a tomar. La voy a levantar así, la voy a girar para ir más rápido. Atlas, Oye, pues un 7. Pues la levantas y pone más allá de la vida, más allá de la muerte, eternamente juntos. Es una estatua precolombina extraña que no entendemos muy bien qué tiene que ver. A ver, es cuando estaba en coma. Yo qué sé, estaba muy Ah. místico. Además, sí que Clavel se había puesto muy mística con un montón de... con cuestiones de deidades. O sea que... sí. Vamos al sótano.
Vale. Pues salís del jardín y veis al avanzar hacia la casa que hay una muchacha en el portal. Bueno, muchacha, una señora, no sé. Cuando este es su rostro, os lo voy a poner en el de NPCs también. Qué cara más angelical, que mal rollo. Ya. ¿Queréis que os acompañe al sótano? Hola, ¿Parece un fantasma o parece real? parece real. Vale. Vale, vale. Hola, buenas. Hola. ¿Hola? ¿Estáis visitando la casa? Bueno, pasábamos por aquí y nos dio curiosidad de entrar. La verdad es que las casas abandonadas siempre nos han dado curiosidad. Bueno, no está del todo abandonada, es de un amigo. Ah, perdón. ¿Me suenas? Me llamo Chelsea. Me cago en la leche. ¿Es tu Chelsea de Brasil? Sí. Sí, sí, sí. La reina de blancas, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ya, sí, sí. Vale, pues sí, le voy a sonreír. No sé si tirar sonrisa irresistible o parecer inocente en plan de... Solo soy una chica. Por aquí pasábamos. Y yo... Sí, nos cruzamos en un torneo en Brasil y le voy a dar un abrazo. Pues- Somos encantadoras. Le das un abrazo, ella te lo corresponde. Sí, fue un momento muy emocionante. Te recuerdo, luchabas muy bien. Yo recuerdo quién ganó, si competí con ella. Pues tú sabrás si lo recuerdas. Ella era muy buena, eso sí lo recordarías también. Es que eso sí que entonces igual no. Pues Juana no lo recuerda. Además, me imagino a Juana un poco de tensión dándole el abrazo. Y mientras le das el abrazo en tensión, mirarías que atrás hay 2 furgonetas negras que probablemente tengan gente dentro. No estás solo. Nos van a secuestrar. Fuck. No sé, ¿habéis encontrado algo por la casa? Yo es que siempre he tenido curiosidad de verla. Me llevaba muy bien La con verdad es Nelson. que... Ostras, pues siento mucho tu pérdida. Sí, ha sido muy doloroso. Pero bueno, siempre está bien recordarlo. ¿Queréis que os acompañe y me lleváis por los lugares que habéis visitado? Seguro que conocíais cosas distintas de Nelson y así puedo aprender más sobre él y honrar su memoria. Inside check. No hay de eso. Ya. Bueno, estuvimos viendo un poco por la planta baja. Sí, nos Pero- llevamos... La verdad Ya. es que está prácticamente vacía la casa. Lo asaltaron bastantes veces hasta que no quedó nada. Supongo que algunas personas malintencionadas y aprovechadas incluso valoraron vender la casa, pero Nelson y su familia no querían separarse de ella. Ahora creo que está en manos de su tío, Marcelo. Mm. Un gran amigo. ¿Me queréis contar qué sabíais de Nelson? ¿De qué lo conocíais? De cuando estuvo viviendo en Medellín. Y os veo como manchados de tierra. ¿Qué estuvisteis haciendo? Bueno, un pequeño ritual de despedida. ¿Habéis enterrado algo? ¿Un sacrificio? Pero no. Entonces, ¿cómo os habéis despedido? ¿Puedo verlo? Es para conectar con la madre tierra. Ah, Tienes que hacer unos pequeños hoyos y poner tus manos Sí, y a unirte. nos llamábamos las tortugas ninja, entonces hemos enterrado cada uno una tortuga. ¿habéis matado tortugas? Hombre, no. De plástico. Ah. ¿Y puedo ver cómo ha quedado eso? Es privado. Es tan bajo tierra. Claro. Qué pena. Si hubiera llegado un poco antes.
Off-roll, ¿la caja la lleváis encima? ¿Qué ha pasado con la caja? La caja, la A ver, caja. igual los informes, no sé, porque si ya anotamos las cosas, tal. Claro, ¿volveríais a haber guardado todo menos lo que sí que guardó Tiago, que fue el token? ¿Lo habéis dejado todo destapado? Yo Como yo creo me he que- imaginado que ha quedado. Yo creo que honestamente todo lo que hay en el cofre, si nos lo podemos haber metido entre los pantalones y la camiseta. Sí, igual los libros no. Los El libros sujetador, de ¿quién se lo resultados. lleva? El sujetador no, definitivamente. No, eso no, creo que son papeleos importantes. Todo eso tiene que estar con nosotros, digo yo. Lo que va a ser un problema. La foto, creo que sí que la llevaríamos. Mm. Las fotos. El dibujo de clavel Yo puede que entiendo no. que son como notas, así, Warry Page, Entonces llevaríais papeles en la mano, en los bolsillos. asomándose. Algunos son folios. Bueno, los podéis haber doblado. Sí. Vale. Pues bueno, os acompaño entonces. Y entra adentro, abre y se coloca con vosotros. ¿Dónde vais a ver ahora? Pues íbamos a ver el sótano, que nos daba un poco de miedo. Ah, bueno, puedo acompañaros. Yo soy muy asustadiza, me puedo quedar al final. Igual es un poco tarde. No. No. Ya nos deberíamos ir ya a casa. No, pero si ya que estáis aquí os queríais despedir, quizás buscabais algo en concreto. Bueno, podemos intentar localizar su habitación, que a lo mejor está en el segundo piso. No sé. ¿Habéis escuchado la historia de su familia? La leyenda negra de esta casa y por eso no la consiguieron vender. ¿No? No. Bueno, quizás es mejor que no la escuchéis entonces. Porque murió aquí sus padres, quizá. Sí, hace 10 años su familia, bueno, manejaba mucho dinero, hay quien habla de por temas ilegales. El caso es que parece que alguien entró en la casa para matarlos a todos. Y bueno, mataron a su padre, por eso es posible que en la casa veáis marcas de balas. Y dicen que su madre murió protegiendo lo que consiguió esconderlo a tiempo. Y por eso él sobrevivió. Ya sabéis, estas familias suelen tener algo preparado y seguramente tenía ya una mochila preparada por si algo pasaba y él huyó. Y nunca se supo quién había sido. No. Una banda rival, dicen. Es que nosotros somos de Medellín, no sabemos lo que hay por aquí. Claro, comprensible. Entonces hay quien dice que sus almas siguen por aquí. Pues sentimos molestar. Bueno, si sois amistades de Nelson, supongo que no os harían nada. Sí, a Nelson le queríamos mucho. Claro. ¿Y qué recordáis de él? ¿Erais grandes amistades? Hacíamos música juntos. Y era feliz tocando el teclado. Cierto, el teclado. ¿Y qué más era importante para él? ¿El clavel? La amistad. Disculpad si os estoy molestando. ¿Queréis que os invite a cenar? Conozco locales muy buenos por aquí. Me encanta que Tupe se lo planteó, ¿eh? No, En no, plan, es es gratis. que tía más turbia. Sí. Pero es que estamos de paso. Claro, yo os podría enseñar los sitios en los que le gustaba estar. Sería otra forma de despedirle. ¿Qué onda con las furgonetas negras de señores que nos van a raptar? ¿Hay movimiento? ¿Eso se lo preguntas? No, Oye, digo ¿qué onda con la furgo distraídamente. esta? Vamos a hablar de No, las están furgos, completamente quietos. No hay ningún movimiento. Ujú. Me ¿Y das Blanca? tiempo, si no ¿La ves? secuestras, hazlo ¿Estás rápido. salvo en el coche? Blanca está en el coche de puta madre con ordenador. A ver, voy a desvergonzadamente, estamos en confianza. Voy a mirar a ver si tengo alguna notificación de Blanca. O sea, no es curiosa.
pero me mira como quien mira la hora, ¿sabes? En plan, ¿qué hora es? Supongo que os habrá puesto un par de mensajes de tengo hambre hace un rato. Uf, vale, pero no hace mucho. O sea, Ahora una orilla o así. ay, una hora es mucho. No se te oye, Kevin. Y es muy espabilada. Si le hubiera pasado algo, nos hubiera avisado de alguna forma. Quiero pensar. ¿Qué os apetece? Os invito yo. Conozco locales muy buenos. Hasta puedo llevaros a una mariscada. Si es que con tal de hablar con Nelson y recordarlo un poquito más. ¿Y tú de qué lo conocías? De la infancia. Íbamos a la biblioteca y jugábamos partidas de ajedrez. Ah, eso le gustaba también el ajedrez. Sí. Aunque él solía acabar en tablas. ¿Se te daba a ti jugar mejor? Sí, yo era bastante buena. Nelson era más inocente. Sí, era así. Pero tenía aptitudes. Lo que pasa que le gustaba más desconectar. ¿Y a ti qué te gusta? A mí, bueno, a mí me gusta leer, nadar. Soy nadadora. ¿Sí? ¿Te dedicas a eso? ¿O Sí. También toco el violín. a nivel pues- profesional? Sí, podríais ¿A venir a un qué? recital. ¿Oh? Soy muy buena. O al menos eso dice mi salario. Entonces, ¿das espectáculos por tu cuenta o en orquesta? Bueno, me vendo al mejor postor. Normalmente prefiero eventos privados. Pues yo es que creo que se nos está haciendo un poco tarde y que a lo mejor deberíamos emprender el camino de vuelta. ¿No, chicos? Sí, es que son Sí, bastante la verdad es horas de que mejor viaje. sí, antes de que Porque son anochezca. muchas horas. Bueno, pero con la hora que es deberíais quedaros a dormir por aquí, por Barranquilla, ¿no? Puedo ofreceros mi casa. Pero No nos creo gusta conducir de sí. noche porque hay menos tráfico. ¿Y podréis Bueno. después del entierro? Demasiadas emociones, quizás. Tengo un temperamento bastante calmo, creo que tendré con ello. Bueno, pues espero que nos encontremos en alguna ocasión más. ¿Verdad, Juana? La verdad es ¿Tu que nombre o no se ha acordado ella? no lo he dicho, no lo he dicho. ¿Qué me pregunto? Me distra... Me agobié. Si os volveréis a ver. Ah, puede que sí. La verdad es que lo de las artes marciales lo dejé de lado, pero Una pena. Eras una gran rival. me halagas. Muchas Quizás gracias. tengamos tiempo para algún pequeño enfrentamiento en alguna ocasión, si vuelves al arte. Bueno, no os quiero entretener más. Un placer haberos visto. ¿Y sois? Las tortugas ninja. ¿Y no tenéis nombres? Donatello, Michelangelo. Balas perdidas. A ver, es evidente que nos conoce de sobra, así que. Pues yo soy Angie. Un placer, Angie. Yo soy Tiago, esa persona que se pregunta. Sale. Pues un placer. Me alegro haberos visto. Y nada, nos vemos por ahí entonces. Yo aprovecharé para dar una vuelta por la casa. Pues nada, hasta otra. Un placer. Chao. Chao, chao. Y no entra, se quedan mirando cómo salir. Ah, no, solo nos vamos, nos vamos. Vámonos. ¿Vale? Os subís al coche y ahí está Blanca. Qué tía más rara, ¿eh? Pero tú, Joder. ¡Oh! yo te lo he avisado. si llevaban ahí bastante rato, no creo que se atrevieran a hacer nada aquí, ¿Por qué no? porque hay mucha gente.
Es un lugar público, es fácil que les vean. Sí, pero si Es nos una zona siguen ahora, rica. ¿qué? A ver, si os quisieran matar, ellos habrían matado. Podrían haberlo hecho, sí. Sí, es peor que nos sigan. A ver, probablemente Sí, hubiera nos pueden pasado matar si cuando hubiéramos ellos dormido quieran. en su casa. Nada, nos vamos a dormir al México veneciano. A la Venecia mexicana. Barato, barato. No nos lo No nos lo podemos podemos permitir. permitir. O sea, Nos quedamos ahí a dormir en el parking. Vamos a conducir y nos vamos a turnar. Sí, yo me gustaría saber si nos siguen. ¿Arrancáis? Sí. Una de las Sí. furgonetas os sigue, la otra no. ¡Jesús! La madre que me parió. Voy a pararme un momento en alguna intersección donde pueda pararme como un par de minutos, como si ir a buscar algo en la guantera y ver si pasa de largo o se para. tengo la mano en la pistola. Se paran. A distancia prudencial, pero se paran. Chicas, ponerse el cinturón. Ahí va el token. Poco duro. Sí. No había otro papel por ahí que también sirviese de token. ¿No? Le podemos tirar un libro a la cabeza de eso. En Saca estos 2 el dibujo minutos, seminute. en estos 2 minutos voy a hacer de escáner de documentos y voy a empezar a mandárselos a Maxine. Como si no hubiera un Sí. mañana. Very smart. Que no entienda nada, sin Me contar. da igual. Topa tú. Vale, pues... Maxine acojonada, en plan, chicas, ¿en qué estáis? Llamada a los 2 minutos. Vale, pues empezáis a hacer ese... Bueno, tú empiezas a mandar fotos, algunas saldrán más borrosa que la otra, porque aquí escáner no lleváis, ¿eh? Y... El móvil es el- muy... Las que tenéis las manos lisiadas os agarraréis con la otra mano al seguro del coche, donde podáis. Blanca cierra el portátil. Y Tiago, conduces. Se Mi viene. idea es intentar. Entiendo que vas a intentar huir como... Voy a intentar primero ganar distancia, dirigirme a zonas como poco iluminadas, en plan, si hay como polígonos, cosas así que podamos como dar esquinazo, y si eventualmente consigo que no haya contacto visual con el coche, probablemente apague las luces. Y como, no lo sé, he visto pocas pelis de esto, pero es como que funciona un poco así. Nunca he escapado de nadie. Bueno, siempre es la primera vez. Coger distancia y luego pues como Vale, parar, esconderse, ver si pasan de largo. pues la primera tirada es... correr. Bueno, al principio intentas alejarte, no parece que te haya salido muy allá. Vamos a ver qué tal se les da. Se les da bastante mejor. Al principio consigues menos sacar distancia y te persiguen por los polígonos. Pero podéis dormir ahí. No. ¿Y si aparcamos enfrente de una comisaría? Por ejemplo, Real. me Pues voy a sí. decir que es el GPS y yo voy a intentar no tener un accidente de tráfico. Espera, ¿dónde estaba la ex chunga de Maxine? En Los Ángeles. Ella trabajaba No, aquí, estaban- pero se supone que... Creo que estaba ya fuera de servicio. Pero pregunto, ¿y esta gente no tendrá la policía comprada? Seguramente. Igual saben que tienen margen de maniobra para pegarnos 4 tiros y Sí, escaparse. cierto. Sí. Y 4 Bueno. son los que necesitan casi. A lo mejor A lo mejor si Sí, mantenemos la bueno. calma, de que... Bueno, sí, vale. Iba a decir que llamaras a tu madre. a lo mejor podemos alejarnos y cuando vea que nos vamos de esta zona, se cansa, ¿no? A ver, o sea,
han intentado como igualar la distancia que les he cogido, pero no han intentado en ningún momento ponerse a nuestra altura, entiendo. No, solo Están siguen. intentando no perdernos de vista, que no es lo mismo que atacarnos directamente. Claro, Luego, yo. Blanca dice que ahí no nos han hecho nada porque había mucha gente, con lo que a lo mejor la policía no, pero ir a un sitio donde haya mucha gente nos mantenga relativamente protegidos. Nos metemos Sí. en el centro de una ciudad. Ya, a ver si tienen cojones de saltarse Plaza América. Vamos al casco viejo. Ahí Sí, Sí. yo creo que sería ir a zonas transitadas. En plan, Sí. salir del polígono. Vale. Esperando hasta que no se encuentre nadie. ¿Y el tema del hambre y eso y el dormir? Pararemos en un Macauto. En un Macauto nadie ha disparado a nadie. Jamás. Nunca. La gente está demasiado ocupada. Vale. Pues, ¿qué os pedís en el Macauto algo para hacer... para disimular o os pedís la cena en el Macauto? A ver, Pedimos la cena, vamos a ¿no? pedir, Ya ya que que estamos, estamos. pedimos la cena, lo vamos a Sí. disimular. Sí. Vale. Pues os pedís la cena, ellos os siguen, con lo cual realmente van a tener que pararse. Si Van a tener queréis que pararse. a pedir Tienen algo. que pedirse. Tienen que parar a pedirse sí o sí. Un Happy Meal, por favor. Les vemos la carita. Veréis la mano. Son de estas que se ve hacia afuera, o sea, hacia afuera se ve Están bien, hacia pintadas, adentro, ¿no? claro. Se ve que pidieron un Happy Meal. ¿Veis lo que están? Veis que sacan una mano para explicar. Es Y que como que mientras que las nos dicen siguen algo el así de pedido, rápido. Era como para bajarnos y decir, ¿qué? ¿Bajas? No. Si quieres bajar. Es que si lo hago nos van a secuestrar definitivamente. De la otra forma a lo mejor todavía tenemos alguna ocasión. Hacemos una cosa. Porque ahí se supone que está. O sea, ¿en qué momento temporal estamos? Ya hemos pedido y están pidiendo ellos. Porque Yo puedo hacer entiendo- lo de bajar un momento y acercarme a ventanilla como ellos. Habéis olvidado unas patatas mientras están atendiéndoles a ellos. Me parece arriesgado. Es muy arriesgado. Pero es ¿Y muy te tentador. parece buen plan? ¿O no? No, Vale. Entonces no bajáis. es que tengo un token, lo he corrido. ¿Tiene matrícula este coche? ¿Podemos anotarla? O- Podéis anotarla. Se la enviamos también a Maxine. La También. matrícula del coche. Le decimos, nos está persiguiendo esta furgoneta. ¿Podemos por si acaso. mandarle un SMS a Móvil. Yena con el móvil, el Warner Phone que nos dio, diciéndole que nos están siguiendo y que a lo mejor nos secuestran de Asatrán? Y ya que Tenemos el ella número de- haga lo que quiera. El número que nos llamó. El del Morse. Mesiveta. Vale. Dudat. Oye, Mientras estáis ahí, yo es que no he ido a muchos Macautos, ¿vale? Pero entiendo que hay uno en el que pides y otro en el que recoges. Sí, normalmente Bueno, sí. si pides y luego esperas delante. Vale, pues en algún momento acabaréis de pedir y en ese momento es en el que ellos van a empezar a pedir. Así que vais a esperar a que os den la comida. ¿Qué tan tonto sería? Listen to me, listen to me. Eso realmente es como una manzana, ¿vale? Es cuadrado. Entonces tú has pedido aquí, recoges aquí y por aquí es por donde entras. Y sí, Dale otra vuelta. damos toda la vuelta. Y ellos claro verán que nos hemos ido y se irán. Y no ¡Hostia! sabrán que estamos volviendo a hacer la cola para pedir. hay que intentarlo. Sí. Hay que Venga. intentarlo. Tira algo de acción a ver si consigues que no te pillen. No sé qué tirar. Nos preguntan, chicos, es que nos olvidamos el postre. No sé, Es no para sé, conducir. patatas. Es conducir porque es conducir con delicadeza. Es como timear la conducción. Bueno, está mejor. 7. Vale, vamos a ver qué tal. En Pero su ellos no caso, tienen que tirar conducción, tienen que tirar. claro, en su caso no es conducción, en el suyo Lógica. es vigilancia. No tendrán una tirada específica de vigilancia, ¿no? 7. Sí que la tienen. Ha empatado. Sí. Claro, están profesionalizados. Yo creo que sería una tirada con desventaja porque tiene muy poca lógica lo que estamos haciendo. Estamos pagando 2 veces la comida. Estamos pagando 2 veces y yo creo que no estoy metiendo. Dirán, no pueden ser tan idiotas. Claro, es como. Se habrán ido en plan, que sé, estarán lejos, estarán como carretera. Mira, para le hago tirada con desventaja, pero ni así.
Nada, que no. Jope. Es que nos olvidamos los chicken nuggets. El Y McFlurry. ketchup. McFlurry. ¿Y se van a poner detrás de nosotros? Deben de hacer la cola. Cuando... A ver, es que no entendí muy bien el proceso. O sea, salís y volvéis a la cola Es una para atrás. manzana- Sí. Sí, o sea, es como un cuadrado el McDonald's, ¿vale? Entonces tú vas por detrás, pides, giras lateral, recoges y luego te vas. Entonces la gente que entra por el otro extremo. O sea, es literalmente un cuadrado. Pero nadie ha recogido vuestro pedido entonces. Hemos pasado por la ventanilla y hemos dicho... Hasta "Lo ahora, chao. siento". Y nos hemos ido. He vomitado. Y nos vamos. Si Vale. la cosa es como ganar esos minutos para que los otros aún no hayan podido pasar. A ver, ellos estarán en el cuadrado ese. Realmente, si habéis dado la vuelta, podéis notar que os han pillado, que están intentando como maniobrar, valorando si es mejor ir marcha atrás o marcha adelante, lo que sea. Tenéis unos segundos ahí en los que podéis reaccionar antes. Te dan +1 si quieres. Al final no. A lo que sea que hagas. Vamos. ¿Qué vas a hacer? Es que no voy a sacar más de un 7, chicas. Ya. No tanto buena suerte. ¿Ellos cuánto tenían? Sí, he sacado un 6 en total. Has sacado un 5 ahora. Son 5, sí. No, porque has dicho que me das un +1. Ah, vale. sí. Sí, eso sí. Vale, pues... ¿Esto qué es? ¿Salir corriendo con el coche o qué has hecho? Ponernos detrás de ellos. Sí, ahora literalmente estamos nosotros detrás. Vale, pues... Su plan es salir. Van a salir. Y Bueno, que ahora sería nos más volverá dos. a pasar por detrás. Claro, van a salir, se van a quedar fuera aparcados. Ya con su Happy Meal. Y si damos marcha atrás. Por vuestra culpa los mafiosos van a cenar Happy Meal. Por nuestra culpa, no gracias a nosotras. No Tenemos estamos que en su joder los menú. macros. Se me acaban las ideas. ¿Hasta qué punto podemos pedir McNuggets de estos? Nos quedamos aquí para siempre. En bucle. En el parking del McDonald's comemos. Y luego nos vamos tranquilamente, no lo sé. A ver, puede que se estén asegurando de que nos vamos. Que no os pasa nada. Sí. Mira, yo cogería los nuggets y me metería al centro de la ciudad y a ver si allí tenemos magia con los semáforos. Sí. A ver, según semáforo hicieron Pues venga. lo suyo. Siempre podemos aparcar en la parte de atrás del parking y salir andando. Sí, para que nos disparen. Es en la parte en la Sí, que no nos ven. Me A parece mí sí que complicado, me... Sí, quedarnos sin medio de transporte, teniendo además luego que volver. Y estoy coja, Ya hemos tenido mucha suerte robando coches. No Ay, hay que verdad, tentar más vale. la suerte. Ojo. Vale, pues ¿cómo hacéis entonces? ¿Os vais a... ¿Podéis ir al centro de la ciudad, al alojamiento, a dormir? Vamos a meternos por las calles más crowded que haya, Vale. esperando que haya un atasco o algo así. Bueno, a estas horas no sé yo. Lo que sí que veis desde vuestro coche es a un grupo de personas mayores tomándose algo por allí. Una de ellas, una mujer negra muy risueña. Uy, qué bien. Uy, tu abuela, cómo la quiero. Que sea tu abuela, por favor. Si no, voy a abrazar a una señora random. Pero. No volvió a casa. Se ha quedado de fiesta por aquí. Además, a lo mejor está con Marcelo Bueno. y a esta gente le cae bien, ¿no? ¿O qué? Estará con... No, Es bueno, a lo mejor cierto. está con Marcelo, sí. Sí, bueno, no estoy muy segura de... Sí, Chelsea no parecía tener nada con Marcelo, no sé. Va, si ella está bien, todo está bien. Paramos allí a su lado. ¡Abu! Bueno, Venimos a por las galletas. Sí. ¡Ay! Menos mal que estáis por aquí. ¿Queréis venir al apartamento que tenemos aquí reservado del amigo Félix? Bueno, es su casa, pero como si fuera nuestro apartamento. Sí, Y os sí, venís sí. para allí y os hago galletas, aunque no es bueno cenar muchas galletas.
Pero no pasa nada, un día es un día y ha sido un día muy triste. Necesitáis mucho dulce. Te digo sí. Espera, pero la Escondiendo los botes de McFlurries. No sé yo si Mira me a los fío del demás. amigo Félix, tengo que decir. Pero bueno. ¿Qué? Que yo no sé si me fío del amigo Félix. A ver, el amigo Félix tiene muchas cosas turbias. Es el peón de negras, además de un buen ajedrez. Pero realmente el mayor problema que tenía ese señor, bueno, es posible que tenga muchos problemas que no conocemos, pero uno de los que tenía era tu tía. Haberla conocido. Chelsea es la reina de blancas, además, ¿eh? Bueno, es verdad. Hay Vale. conflicto aquí. A ver si nos cuentan eso, ese rollo de... Pues es verdad, vamos con ellos. Sí, Venga, sí, va. sí. Yo No tenemos mucha más alternativa. entre pasar la noche en algún sótano en el que nos lleven atados y pasar la noche comiendo galletas con tu abuela, El sótano, ¿no? a lo mejor nos cuenta salseos de su juventud. De Conchita and Company. ¿Nos dais la dirección o cómo hacemos? Porque somos 5. Ah, no seguid, podemos ¿no? ir. Sube y nos guía, si no. Pero no entramos, ¿no? Seguidnos en el coche. Vale, vale. O veníos en el nuestro. No, seguimos. Es que Félix tiene limusina. Ah, ostras. No, pero Te es que no vamos a puede, dejar. te puede Sí, lo pijo, ¿eh? sí, seguimos. O Vale. si queréis ir alguna en el coche de... Pero creo que es mejor no soltar nuestro coche. Vale, pues os guiarán y os meteréis en... Haréis el portal de la mansión de Félix. Y bueno, allí veréis una mansión bastante grande, no tan grande como la otra. Y allí os darán espacio. Ay, yo me voy a la cocina a hacer las galletitas, ¿vale? Pero ya Antígono os puede guiar porque él también conoce la casa y es que ya se convenció a quedarse. Porque ya un día que veníamos, ¿verdad? Y que Félix no se quede solo. Claro. Pues os enseñan la casa, las ¿La habitaciones. furgoneta nos sigue? La furgoneta no la veis una vez cruzado el muro. Pero hasta el muro nos estaba siguiendo. Sí. Le avisamos a tu O ellos madre. lo vieron o tenemos que avisar. A mí no me Sí, sabe muy hay que feo decírselo, no avisar sí. de que nos han seguido. Ahora que estamos aquí a salvo. Sí, abuela, tenemos que contarte una cosa. Bueno, tenemos que contaros una cosa. Ay, pues yo también no hay nata para las galletas. No Buah. pasa nada. Es mucho peor. Sí. ¿Os disteis cuenta de una furgoneta, abuela? Ah, la que nos seguía. Sí. Es que tienes más calle, tío. Pues luego se van, aquí nunca se quedan. Aquí hay seguridad en la zona. Sí, es que llevan siguiéndonos un rato y preferíamos avisaros. Claro. Cuando estéis en peligro, siempre contad con la AGU. Buah, señora. A tope, un abrazo. ¿Cómo le pasa algo? Es que estoy segura de que es de las más chungas, en el fondo, Sí, seguro, sí, pero sí, es la mejor. Tengo, ¿sabes la sensación esa de, buah, he esquivado una bala y me he metido en un sitio peor? Balas perdidas. Pero, ¿cuál ha sido más simpática? Porque una me ha prometido que quiere volver a moñarme y otra me va a Pero hacer galletas. después de darte una mariscada, ojo. No me la dio. Me la ha ofrecido. Sí. Bueno, pues ya estamos aquí. No pasa Sí. nada. Ya echaríais ahí la noche, cenáis ahí, dormís ahí. Y no sé si querríais tener alguna conversación específica con esta gente o asumimos que cerramos pasando ya al domingo. Yo creo que Pues no mejor conversar sé. con ellos mañana. En algún momento tendríamos que hablar, pero igual estamos todos muy reventados y además después del entierro, pues igual le queda Sí. tener un poco de cancha. Vale, pues para cerrar la sesión, hacedme una tirada de cognición. Podría ser de sexto sentido. Hostia, ya había cerrado el nivel 20. ¿Puede ser de audiovisuales? No,
Venga. Cognición. No me falles. No te ha fallado. ¿Eh? Vale. Pues... Tiago, ¿vas a tirar? ¿Has tirado? He tirado. Tenemos 2 5 y un 6 Vale. y un 8. Pues Ale notará que le ha llamado la atención algo entre, no sé, mirando a Blanca, mirando a Juana, pero Angie tiene claro, o sea, te ha llamado la atención que Juana y Blanca tienen gestos muy similares al comer o cosas así, ahora que habéis estado juntas. Ostras, qué rayada. ¿Blanca, nuestra Blanca? No hay otra Blanca aquí. Mi hermanita. Mirando a Blanca, Hostia puta, chaval. mirando a Juana. Yo, o sea, No. creo que a lo mejor, si estáis haciendo gestos o tal, le daré un codazo a Ale o a Tiago y haré... A los dos. Y Juana y Blanca. No se pega, Arriba ¿no? la galleta, ¿eh? Buah. Yo creo que Tiago está intentando recordar de haber crecido, de haber visto crecer a Blanca, si estos gestos se le han pegado ahora porque es una persona gesticularmente empática y se le ha pegado de Juana, o si los gestos que está haciendo son marca registrada de Blanca de siempre. Pues ahora que te fijas, porque, a ver, Blanca y Juana son muy distintas. O sea, Juana es un poco como activa y Blanca es como la vida pasa. Pero en cambio esos gestos te llama más la atención, no te habías dado cuenta por esa distinta forma de ser que tienen, pero los gestos pequeños de cómo se llevan la cuchara a la boca o cosas así de estos más sutiles o cuando se ríen que hacen, no todo el gesto igual, pero alguno, ahora es como, wait a minute. Ok. Voy a mirar a Angie y a Ale como mañana, en plan, no sé si se va a desenterrar ahora mismo. Vale, pues cerráis la sesión viendo ahí unos comportamientos muy similares entre Juana y Blanca y no sé si será lo que dice Juana de hermanas o what, pero algo raro hay entre ellas dos.